¿Qué tal amigos de Farmacéuticos al Día, el programa del Colegio Químico Farmacéutico del Perú? En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Óscar Ugarte, quien es un gran conocedor del sistema de salud de Perú, del extranjero, ha sido ministro de salud en dos oportunidades, en dos gobiernos distintos, ha sido uno de los exministros de salud que más tiempo ha permanecido en la cartera de salud. También ha trabajado en eSalud, conoce muy a fondo el sistema de salud público y también privado por su experiencia en el sector salud. Estamos con el doctor Óscar Ugarte. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Farmacéuticos al Día. Muchas gracias por la invitación, buenos días y un saludo a todos sus teleescuchas. Doctor, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es este proyecto de ley que está promoviendo en la Comisión de Defensa del Consumidor, la 1061. Por su experiencia en el sector salud, en el sector público, usted ya ha tenido conocimiento de este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que proviene de años anteriores, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto en su posición como conocedor del sistema de salud? Si es viable, si este proyecto es viable, ¿qué consecuencias traería? ¿Cuáles son de repente los beneficios o no, si es que existieran, de este proyecto de ley? A ver, efectivamente esto está siendo promovido en la comisión respectiva del Congreso. Sin embargo, no ha sido vista en la Comisión de Salud. Y esa es una de las reclamaciones que se viene haciendo, porque creo que el tema medicamentos, como todos conocemos, es un tema sumamente delicado por el impacto positivo que puede tener, pero negativo cuando no está adecuadamente orientado el uso de los medicamentos. Sabemos que el medicamento es una mercancía muy especial que en el mercado es diferente a las demás. Uno, porque el usuario final, el que se va a beneficiar, no conoce del medicamento y por lo tanto no es quien lo prescribe, ¿no es cierto? El usuario no escoge. No es como cuando uno va a una tienda que comprarse una camisa, uno sabe qué camisa, de qué calidad, de qué color, etcétera. El caso del medicamento es el profesional que prescribe, el que decide, y por lo tanto el usuario lo que necesita es tener información para poder tomar una decisión al respecto, sin cuestionar obviamente la decisión del profesional. Pero además es, digamos, una mercancía que el usuario la valora mucho porque confía que con eso se va a sanar. Y a veces está dispuesto a pagar lo que sea por un medicamento, y lo que hay que evitar, y para eso la legislación es fundamental, que no se aprovechen de esa circunstancia para cobrarle por exceso al usuario, ¿no es cierto? Entonces, la ley general, la ley de medicamentos del año 2009, la 29459, es una buena ley que se dio justamente para evitar la comercialización totalmente desorganizada de medicamentos que había en el periodo anterior. Y por eso es que la ley lo que hace es incorporar criterios válidos a nivel internacional para garantizar calidad, como las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de distribución y de expendio, ¿no es cierto? O sea, un conjunto de normas, de pautas que son, a partir de ese momento que se fueron incorporadas, las pautas que a nivel internacional se exigen. Entonces, y todo eso en salvaguarda de la salud de las personas. Por supuesto. Para que no reciban medicamentos de mala calidad o vencidos o lo que fuere. Bueno, cuando se propone, digamos, liberalizar la venta de medicamentos, para que no estén restringidos
por la receta del profesional, ahí hay un riesgo si es que eso se hace sin tener los criterios adecuados de vigilancia y de control en beneficio del usuario. Y ese es el tema de fondo, porque todo indica, por lo menos por lo que hemos conocido de las discusiones en la comisión y lo que ha aprobado por mayoría la comisión, es que ahí se estaría liberalizando un conjunto de medicamentos que no son pues los de uso corriente y sobre lo cual no es imprescindible la receta médica, sino que puede ser, digamos, de uso común por el conocimiento que tanto los químicos farmacéuticos al momento de expender pueden orientar o las propias personas a la hora de solicitarlo, ¿no? Pero lo que aparentemente está sucediendo con el proyecto de ley es que abre la cancha a la venta indiscriminada de medicamentos sin receta médica y por lo tanto prioriza el efecto comercial o el contenido comercial y no el de la salud pública. Yo creo que ese es el punto crítico y parece que hace bien el Colegio Químico Farmacéutico advertir sobre esos riesgos y plantear que esa discusión tiene que ser de fondo. Al menos analizada en la Comisión de Salud, ¿no? Que son, Sí, digamos, entre comillas, los expertos o los más conocedores sobre el tema. así es. Y bueno, entonces yo creo que lo que corresponde en el Congreso no es aprobar precipitadamente la norma, sino replantear la discusión y hacer que los organismos competentes, como es el Colegio Químico Farmacéutico y otros colegios profesionales, opinen sobre las ventajas o desventajas de este proyecto y se pueda corregir lo que pueda ser cuestionado, ¿no? Doctor, ¿usted considera bueno, tal como el Colegio Químico Farmacéutico lo ha advertido y algunos otros especialistas, este proyecto de ley puede generar o incentiva la automedicación de las personas? Hemos visto ya experiencia durante la pandemia con el uso del paracetamol, ¿no? El consumo a veces por el mismo miedo de la enfermedad, el consumo indiscriminado y muchos pacientes que han sufrido de daños severos a su salud, han llegado a hospitales. ¿Usted cree que este proyecto de ley incentiva la automedicación o puede incentivar la automedicación y también el crecimiento de este mercado negro de medicamentos falsificados? Sí, sin duda, ese es el riesgo. El riesgo es que la automedicación se convierta en un problema más serio de lo que ya es. Recordemos que los grandes temas en el mundo del medicamento son, de un lado, garantizar acceso, y eso hay que hacerlo a través de las instituciones de salud previamente autorizadas, etcétera, para garantizar. Y ahí los seguros, tanto el seguro público, SIS, como el seguro social, son los dos grandes seguros públicos que deben garantizar ese acceso sin costo para el paciente, porque están cubiertos por el seguro. El otro es la calidad de los medicamentos. El otro es la investigación y promoción del conocimiento, pero el otro fundamental es el del uso indiscriminado, el uso irracional del medicamento. Y esto a nivel de políticas está claramente señalado, no solo en el Perú, sino la Organización Mundial de la Salud y las principales instituciones así lo recomiendan. Entonces, una ley que apunta a favorecer el expendio y comercialización de medicamentos sin mayor control como se debería hacer, efectivamente lo que va a estimular es el uso irracional del medicamento. Y el uso irracional no solo es que la persona, el usuario,
decide por sí ante sí usar cualquier medicamento. También es uso irracional cuando los propios profesionales, influidos por laboratorios y por interés de venta, recetan, por ejemplo, lo que se llama la polifarmacia. Claro. Hay colegas que para una enfermedad recetan pues 8 o 10 productos. Eso es un uso irracional, generado por los propios profesionales, pero los que están detrás son los intereses de que se expenda la mayor cantidad posible, porque eso es negocio para los productores. Eso es parte del uso irracional, como lo es también el que se promueva este tipo de medicamentos para que esté, digamos, al acceso de todos, cuando debería tener una restricción porque los riesgos del uso irracional son muy grandes, digamos, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante serio. Hace no mucho, bueno, recuerdo hace algunos años participar de una presentación de un estudio justamente de Evidenza, donde hablaban justamente del comercio ilegal de medicamentos, cómo se movía un poco los medicamentos falsificados en todo el Perú, y el problema era bastante serio, ¿no, doctor? Así es. ¿Cómo el Estado, el Ministerio de Salud, a través de sus instituciones fiscalizadoras para las farmacias, para las boticas, muchas veces no se dan abasto para cubrir a través de las direcciones de salud, que son el apoyo del Ministerio de Salud, las DIRIS y las DIRESAS, para fiscalizar estos establecimientos? ¿Cómo se imagina usted un escenario con productos o medicamentos ya en tiendas, en retail, en supermercados, que superaría enormemente el número de establecimientos donde se expenden medicamentos? ¿Cómo se imagina usted ese escenario, no? Bueno, ese es un escenario muy crítico, porque lo que plantearía es efectivamente una comercialización indiscriminada de medicamentos con el alto riesgo de efectos secundarios y, por lo tanto, ser negativos para el uso por la población, ¿no es cierto? Y ahí eso se mezcla efectivamente con falsificación de medicamentos, o contrabando. Y para eso hay normas. Desde hace tiempo existe, justamente en el marco de la ley de medicamentos del año 2009, esto que se llamó Contrafalme, Por que es supuesto, claro. el trabajo conjunto liderado por el Ministerio de Salud, con los colegios profesionales, químico farmacéutico, colegio médico, así como los gobiernos locales, el Ministerio del Interior, para no solo controlar, sino reprimir digamos, uso ilegal de los medicamentos, ¿no? Y periódicamente hay requisamiento de lotes de medicamentos en lugares clandestinos, en Lima mismo, ¿no? En el centro de Lima, Por el supuesto, Hueco ha claro. sido tradicionalmente un centro de expendio ilegal de medicamentos que finalmente toneladas de medicamentos decomisados se han tenido que quemar, incinerar para eliminarlos. Entonces, este tipo de leyes excesivamente permisivas favorecen este uso ilegal de los medicamentos, ¿no? Por eso es tan serio que se planteen leyes que a la larga terminarían favoreciendo ese tipo de circunstancias negativas. Y por eso está bien que el Colegio Profesional de Químicos Farmacéuticos dé una voz de alerta, y que todos los entendidos, digamos, en la materia, puedan plantear que esto no prospere y que se modifique sustancialmente. Doctor, el Ministerio de Salud y DIGEMIT han emitido ya una carta, un oficio, dando su punto de vista respecto a este proyecto de ley, el cual mencionan que, bueno, es inviable.
Y por otra parte, usted con su experiencia en los procesos del sector público, de aprobarse esta ley en el Congreso, ¿existiría una forma posterior a que esto no sea, digamos, no se convierta en un problema de salud pública, de repente a través de la presidencia del Consejo de Ministros, observarla? O sea, ¿hay una forma de proceder luego de, por ejemplo, si es que el Congreso decide aprobarlo? Sí, claro. La primera es que no sea promulgada, es decir, que el Ejecutivo la observe y la devuelva al Congreso con observaciones para que se vuelva a discutir. Eso es un mecanismo usual, no sería la primera ley, hay muchas leyes que son observadas y se discuten los temas por los cuales está siendo observado, y se mejora o se corrige el proyecto de ley que fuere. Entonces, si aprobase, porque todavía hay un paso previo, digamos, todavía no ha sido aprobado en el Por Congreso. supuesto, claro. Entonces, primero es influir para que en el Pleno no se apruebe, Por sino supuesto, que se claro. devuelva a comisiones. Es un primer paso. El segundo, si se aprobase, es que el Ejecutivo lo observe. Y por lo tanto lo devuelve al Congreso señalando por qué razones ha sido observada y por qué razones tendría que ser vuelta a discutir en el Congreso. Y la tercera opción es si se considera que eso contraviene incluso derechos constitucionales de los ciudadanos, es pedir que se declare inconstitucional por el Tribunal Constitucional. También hasta ahí se puede llegar, ¿no? Entonces, hay todavía terreno sobre el cual actuar, pero creo que el primero es hacer conciencia ahora de por qué no debería ser aprobado en el Congreso ese proyecto de ley. Ok, doctor, muchas gracias por su participación en Farmacéuticos al Día. ¿Algo que desee agregar con respecto a lo que hemos conversado, de repente a algunos otros problemas del sector salud que implique la presencia del químico farmacéutico o de la farmacia dentro de la comunidad? No, yo creo que el Colegio Químico Farmacéutico está cumpliendo un rol muy importante, informativo, velando por los derechos de todos los ciudadanos, y por eso mis felicitaciones. Y promover conjuntamente con el colegio una mayor reflexión y un llamado de atención a los congresistas para que no aprueben ese proyecto de ley. Entonces, de mi parte, felicitaciones, y cualquier cosa que consideren yo puedo contribuir con mucho gusto a sus órdenes. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta Gracias. luego, muchas gracias.